Bueno, pues en primer lugar muchas gracias, ¿no?, a todos por vuestra presencia, ¿no?, en este acto, en esta charla. Me vais a disculpar, no hablo en euskera, voy a hablar en castellano, ¿no?, pero bueno, espero que también se me pueda entender y también manifestar mi satisfacción, ¿no?, por estar aquí en la Universidad de Donosti, estar en Euskal Herria y poder compartir este espacio, ¿no?, para poder profundizar un poco más en aquellos acontecimientos que han relatado el vídeo, ¿no?, los acontecimientos de la revolución socialista que se produjo en Euskal Herria y en el Estado español también, ¿no?, del 31 al 39, ¿no?, un acontecimiento que pudo haber cambiado la historia del mundo, sin duda alguna, ¿no?, que pudo haber transformado todo lo que es la faz de Europa, ¿no?, y que incluso podía haber cambiado el rumbo de lo que posteriormente fue también la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que el documental que hemos visto, también en el libro lo planteamos, en el libro que hemos publicado, la Fundación Federico Engels, ¿no?, se aborda uno de los aspectos más desconocidos, ¿no?, de aquellos años, ¿no? Normalmente siempre que se estudian estos años en las universidades, en las facultades, un poco el retrato que se plantea es un retrato muy superficial. Hay que decir que más allá, por supuesto, ¿no?, de lo que es la nueva historiografía de derechas, ¿no?, en fin, toda esa montaña, ¿no?, de propaganda falangista que se ha publicado últimamente, ¿no?, César Vidal, Pío Moa, todas esas estupideces que justifica la dictadura franquista, dejando aparte, me refiero, toda esa montaña de propaganda reaccionaria, también desde la historiografía más progresista, ¿no?, entre comillas, ¿no?, más de izquierdas, entre comillas, hay una idea persistente, que es la de alguna forma, idealizar aquellos años, mostrar una república que se presenta como un paraíso para los trabajadores, un paraíso para las libertades democráticas, un periodo de grandes realizaciones sociales y centrarse exclusivamente en lo que fue el levantamiento militar como un levantamiento en contra de la legalidad democrática. Lógicamente, si se enfocan aquellos acontecimientos con ese prisma, es muy difícil entender lo que verdaderamente ocurrió, lo que verdaderamente pasó. Ya digo, una óptica que tiende a ocultar la cuestión de fondo, ¿no? Y es que en todo aquel periodo, que se extiende desde la proclamación de la Segunda República el 14 de abril del 31 hasta el final de la guerra, en realidad lo que hubo fue una fase de lucha de clases brutal en el conjunto del Estado, ¿no? Una situación de revolución y de contrarrevolución, de revolución social y de contrarrevolución, en este caso armada, ¿no?, finalmente por parte del fascismo, ¿no?, en el que, por supuesto, la incapacidad de la República, ¿no?, para poder resolver los problemas de la población, para poder incluso aplicar el programa que los gobiernos republicanos habían prometido, fue lo que generó esa enorme frustración, ese enorme descontento social, esa enorme lucha de clases, ¿no? Pero antes de entrar en profundidad, ¿no?, entrar un poco, ¿no?, más a fondo en estas cuestiones y también tocar algunos aspectos relativos a la revolución social en Euskal Herria y a la guerra civil en Euskal Herria, que también creo que merecen la pena, sí me gustaría plantear una idea, ¿no?, y es la siguiente, ¿no? Me imagino que en fin, todos vosotros estéis al tanto de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Desde hace un tiempo, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, desde la caída del bloque del Este, de la caída del muro de Berlín, ha habido una campaña brutal, ¿no?, sistemática, ¿no?, en el plano ideológico, para de alguna manera intentar demostrar que la idea de la revolución está fracasada, que la lucha por la transformación socialista de la sociedad es una utopía, que no merece la pena esas cuestiones, que tenemos el mejor de los mundos posibles, hay que conformarse con esta situación, este estado de cosas, y que en cualquier caso la conciencia de la gente pues es muy atrasada, es muy retrógrada y no da margen para cambiar las condiciones en las que vivimos. De hecho, es una campaña muy metódica, es una campaña que ha tenido grandes ecos, ¿no?, en los medios de comunicación de masas, que ha tenido un gran eco, ¿no?, por supuesto también en las tribunas académicas. Yo he pasado también por la universidad, tengo que decir que aunque he escrito un libro o he escrito varios libros, no me considero ningún intelectual, soy ante todo un militante revolucionario, y mi experiencia en la universidad pues no ha sido siempre muy grata, al contrario, ¿no? También la universidad es un centro de reproducción de toda la ideología de la clase dominante, ¿no? Es un foco, ¿no?, en donde todas las ideas, prejuicios, en fin, tópicos,
se extienden como una mancha de aceite, ¿no? Al fin y al cabo, pues es un lugar de producción de ideología, ¿no? Y también, obviamente, ¿no? Es una campaña que ha llegado incluso a las organizaciones de la izquierda, ¿no? A los sindicatos, a los partidos que se reclaman de la izquierda, en el sentido de, bueno, de asimilar la lógica del sistema capitalista y de plantear que aquí no hay otra salida. En todo caso, algunos hablan del capitalismo de rostro humano, de hacer algunas reformas, en fin, de democratizar un poco el sistema. Pero realmente toda esta campaña, ya digo, toda esta ofensiva con más o menos matices, que ha sido muy dura en los últimos años, creo que ha sido contestada por los acontecimientos que hemos vivido en estos últimos tiempos, ¿no? Sobre todo en estos últimos años de crisis mundial del sistema capitalista. Una crisis que es un callejón sin salida para la población. Estáis todos asistiendo a una demolición brutal de las conquistas, los derechos sociales, ¿no? Que el movimiento obrero ha alcanzado, sobre todo en Europa Occidental, en los países capitalistas más desarrollados. Y por otra parte, esta crisis ha provocado una convulsión social sin precedentes desde los últimos 40 años prácticamente, ¿no? Y la verdad, la idea de la revolución, las ideas que defendieron esta generación de luchadores, de trabajadores, de campesinos sin tierra, de jóvenes, estas ideas se están relatando en la experiencia práctica de millones de personas en todo el mundo. Se están volviendo a la palestra con fuerza y con intensidad. Lo hemos visto, por ejemplo, en la Revolución Árabe, que ha comenzado en este año, ¿no? En el mes de enero, ¿no? Que se ha extendido como una mancha también por todo el Magreb. Dictaduras sangrientas han sido derribadas una tras otra. Y por cierto, ¿no? Por mucho que nos presenten el poder del aparato del Estado, de la policía y del ejército, nada pueden cuando se encuentran con la fuerza organizada del movimiento y cuando se encuentran con la disposición del movimiento en la calle, un movimiento que ha sido tremendo, ocupaciones de fábricas, huelgas generales, manifestaciones masivas en Egipto, en Túnez, en muchos otros países. Y finalmente estas dictaduras financiadas y apoyadas por el imperialismo occidental han caído una tras otra. Obviamente la partida no ha terminado. El imperialismo y la burguesía también de estos países maniobra, por supuesto, intenta descarrilar el proceso a través de otros métodos. No se pueden enfrentar frontalmente a ellos, lo han intentado a través de la represión, han perdido y ahora intentan otro tipo de salida, ¿no? A través de ciertas reformas cosméticas, de ciertas concesiones entre comillas democráticas, con el fin evidentemente de que el poder siga firmemente en sus manos, ¿no? El poder siga firmemente en manos de la oligarquía económica, de la oligarquía financiera, de los terratenientes y de sus aliados occidentales. Pero ya digo, la idea de que la revolución no es posible ha sido desmentida por los hechos. Evidentemente, incluso aquí también, ¿no? En el Estado español, por una parte, en Euskal Herria también por otra, en toda Europa estamos viviendo acontecimientos extraordinarios, está todo patas arriba, una situación de inestabilidad crónica. El capitalismo ha perdido su equilibrio completo. Movilizaciones de masas, huelgas generales tras huelgas generales en muchos países. En Grecia, por supuesto, una situación que yo creo que solamente se puede calificar como prerevolucionaria en estos momentos. Se va a formar un gobierno de unidad nacional con el objetivo de frenar el movimiento obrero, de frenar el movimiento de contestación social que está extendiéndose por todo el país. En Portugal, el día 26, hay una nueva huelga general. En Gran Bretaña se ha convocado por primera vez una huelga general del sector público para el 30 de este mes, desde hace, en fin, no sé, creo que 70 años que no había un acontecimiento semejante. Y esto no es más que el principio. Incluso también aquí en Euskal Herria, ¿no? Hemos visto grandes movimientos en defensa de los derechos democráticos nacionales, hemos visto también un gran movimiento de masas en estos años. Ha sido un duro golpe para el Estado, ha sido un duro golpe para el Estado centralista, ha sido un duro golpe para el gobierno, y aquí también se abre una perspectiva tremenda. Por supuesto, no solamente aquí en Europa, en América Latina. Yo he estado recientemente, de hecho, hace una semana que he llegado de México, y en toda América Latina hay una situación de efervescencia, de ebullición. No solamente la crisis económica, son los procesos que han tenido lugar ya en Venezuela, la revolución bolivariana, en Ecuador, ¿no? en Bolivia, que lo que reflejan obviamente es una orientación, ¿no? De millones de personas hacia una salida diferente, ¿no? Hacia una ruptura con el sistema capitalista, ¿no? En un momento además en el que es obvio, ¿no? Que
cualquier intento de salir de esta situación de crisis, de depresión, respetando los márgenes y la lógica del capitalismo, es una receta acabada contra la clase trabajadora, contra la mayoría de la población. Lo estamos viendo, ¿no? Es espectacular, es una obscenidad insultante, que los propios responsables de la crisis del sistema, de la crisis económica, son los que se están favoreciendo y beneficiando de una manera tremenda de todas las medidas que se adoptan, ¿no? En cualquier país y el gobierno que sea, ya sea un gobierno de derechas o sea un gobierno que se llame socialdemócrata. Todos son medidas a favor de la banca, de los monopolios, de los grandes poderes económicos, capitulación tras capitulación, ¿no? Y mientras tanto, eso, atacar hasta el hueso las condiciones de vida, las condiciones laborales, los salarios y, por supuesto, el gasto social. Una demolición del derecho a la sanidad pública, del derecho a la educación pública, ataques sistemáticos contra los derechos democráticos y las libertades democráticas. Y si planteo esta idea es porque, obviamente, de alguna forma, ¿no? Aunque las cosas han cambiado, y han cambiado, por supuesto, ¿cómo no van a cambiar? Pero las mismas cuestiones, adaptadas por supuesto a las condiciones actuales, ¿no? Que se plantearon en los 30, ¿no? La década de los 30 en el Estado español, la revolución que se produjo en aquel periodo, pues las mismas cuestiones están puestas encima de la mesa hoy en día. Digo que las cosas han cambiado porque evidentemente estamos hablando de que ha habido un proceso de desarrollo económico muy fuerte, ¿no? En estos últimos 30 años, pero las contradicciones latentes, las contradicciones subyacentes que dieron lugar a aquel proceso siguen estando hoy presentes, de una forma o de otra siguen estando hoy presentes. Y la idea de la revolución es el punto crucial, ¿no? Yo creo que bueno, el objetivo fundamental un poco es, de alguna manera, ¿no? Pues definir las líneas fundamentales de aquellos acontecimientos desde esta perspectiva, que normalmente no es planteada, ¿no? Normalmente no se aborda, ¿no? Ya digo, ¿no? Ni en los textos, ni en los materiales, ni siquiera bueno, cuando se toca este periodo en las universidades, ¿no? Bueno, como sabéis, me imagino, ¿no? En cualquier caso, pues podemos analizarlo un poco, ¿no? El proceso de la revolución que empieza el 14 de abril del 31, pues tiene toda una serie de antecedentes, ¿no? Históricos también importantes, ¿no? Como decía el documental, ¿no? El Estado español era un Estado muy atrasado, ¿no? Desde el punto de vista de su desarrollo social, de su desarrollo económico, ¿no? Un desarrollo desigual y combinado, ¿no? En términos materialistas, en términos del materialismo histórico, ¿no? Por una parte, pervivía una herencia muy fuerte del pasado feudal, sobre todo en lo que atenía a las relaciones de propiedad en la tierra, ¿no? Una gran propiedad latifundista y terrateniente. No era el caso exactamente de Euskal Herria, pero sí era el caso de grandes zonas del Estado español, en concreto en el centro, el sur y el oeste, ¿no? Extremadura, Andalucía, La Mancha, ¿no? Donde había millones de jornaleros sin tierra, grandes extensiones de propiedad terrateniente latifundista. Y estas formas, esta herencia del pasado feudal, pues convivían y se combinaban también con áreas de desarrollo económico muy intenso, ¿no? Industrialización potente, el caso concreto de Cataluña, el caso también de Euskal Herria, ¿no? Donde el desarrollo de la industria siderúrgica, de la industria del textil, etcétera, etcétera, de la minera, pues había generado también el desarrollo de una clase trabajadora muy avanzada. Pero en cualquier caso, el punto fundamental, o la cuestión, una de las cuestiones históricas relevantes, es que aquí no se produjo, ¿no? Una revolución burguesa clásica, como pudo ocurrir en el caso de Francia en 1789-93, ¿no? Con la Revolución Francesa, la revolución que acabó con los privilegios de la aristocracia feudal, ¿no? Estableció, en fin, el Estado capitalista moderno, ni tampoco con lo que pasó en Gran Bretaña, ¿no? Durante el periodo de la Revolución Inglesa de 1640, ¿no? Con Cromwell, etc., ¿no? Aquí lo que hubo fue diferentes intentonas que siempre acabaron de una misma manera, con una fusión de los sectores de la burguesía en ascenso y las viejas clases nobiliarias, ¿no? De hecho, hay un historiador, me imagino que también algunos conoceréis, Manuel Tuñón de Lara, que planteaba que se formó un gran bloque social de poder, ¿no? Un gran bloque oligárquico que concentraba lo que era, pues, todo el poder económico y político, ¿no? En unas cuantas familias. La idea de que estamos dominados y gobernados por 100 familias, esa idea que ya se planteaba en los 30, sigue manteniendo toda su vigencia actual, porque realmente la oligarquía económica, financiera, industrial, está concentrada en muy pocas manos, tanto en los 30 como ahora.
Yo os voy a decir que hace poco hubo una reunión en el Palacio de la Moncloa, imagino que también la veréis por televisión algunos, ¿no?, entre el presidente del gobierno Zapatero y los grandes plutócratas de este país, ¿no? Sabéis que Zapatero llamó a las grandes empresas, ¿no?, para discutir sobre cómo salir de la crisis, ¿no? Ahí estaba Zapatero con la ministra de Economía y algunos más, creo que también estaba Rubalcaba, ¿no?, sentado a su lado, ¿no? Estaban rodeados de Emilio Botín, del presidente del Banco Bilbao Vizcaya y de toda una serie de grandes capitalistas, dueños de los grandes monopolios, de las grandes empresas españolas, ¿no?, Ferrovial, Construcciones y Contratas, Telefónica, etc. Bueno, si os tomáis la molestia de analizar los apellidos de las personas que estaban ahí sentadas, sus familias, el linaje, veréis que hay una continuidad asombrosa, ¿no? Son las mismas familias, son los mismos grandes capitalistas de la guerra civil, incluso son los mismos grandes capitalistas de antes de la guerra civil, los que controlaban el Estado español, la economía del Estado español, siguen estando en sus puestos, ¿no? No ha habido ningún tipo de ruptura, el hilo de continuidad se ha mantenido, ¿no? Yo digo, una gran oligarquía, ¿no?, una burguesía, ¿no?, que obviamente integraba, ¿no?, también hay que decirlo, a la burguesía vasca y a la burguesía catalana, porque estos burgueses de las nacionalidades oprimidas, que muchas veces reivindican de una manera cínica y demagógica los derechos democráticos para sus pueblos, siempre ha sido una constante, también en la historia, por dicho, siempre ha sido una constante en la historia, nunca han tenido ningún reparo en llegar a acuerdos con la burguesía centralista, con el capital madrileño, con el capital andaluz, con el capital español, para mantener y defender sus privilegios y sus intereses de clase, ¿no? Nunca, jamás. De hecho, esa siempre ha sido la experiencia histórica. Después comentaremos incluso el papel de la burguesía vasca en la guerra civil, un papel verdaderamente deplorable, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? Pero en cualquier caso, este sector, ¿no?, o sea, esta clase dominante, para mantener su posición social y sus privilegios, evidentemente se resistió con uñas y dientes a lo largo de la historia a hacer la más mínima concesión al pueblo, ¿no?, a los trabajadores, a los campesinos, incluso a las capas medias, ¿no?, tanto en materia de derechos políticos como en materia de derechos laborales, económicos, sindicales, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? Por eso también es importante señalar que la explosión del 31 tiene toda una serie de precedentes, ¿no?, de movilizaciones, de insurrecciones revolucionarias a lo largo del siglo XX, desde el principio del siglo XX, incluso más atrás. Se puede hablar incluso desde la Revolución Gloriosa de 1868, ¿no?, que acabó con el régimen isabelino, ¿no?, la formación de la primera internacional en el Estado español, pero sobre todo ya en el siglo XX con la semana trágica de Barcelona en 1909, la gran huelga general insurreccional de agosto del 17, incluso el trienio bolchevique del 18 al 20, grandes movimientos de masas que lo que reflejaban era que la clase dominante, la burguesía y su Estado no estaban dispuestos a realizar la más mínima concesión. Porque cualquier concesión en cualquier terreno significaba pérdida de privilegios, significaba pérdida de poder para ellos. Y por eso la historia del Estado español siempre ha sido una historia de regímenes dictatoriales, ha sido una historia de regímenes autoritarios, ha sido la única manera en la que la burguesía ha garantizado sus ingresos, sus beneficios y sus privilegios. De hecho, coge la historia de los últimos 200 años, el único periodo de democracia formal, de libertades democráticas formales, posibilidad de elegir parlamentos, existiera libertad de partidos o libertad de asociaciones políticas o de sindicatos, ha sido desde el año 77 a ahora, y el periodo de la Segunda República, en el 31 al 39, y la de la Primera República, en 1873. O sea, en 2 siglos, ya se dice pronto, ¿no? Siempre ha sido una historia de dictaduras militares, de dictaduras monárquicas y de regímenes autoritarios a todos los niveles, ¿no? Esta situación de lucha de clases tan temporada, esta situación de esta desigualdad social tan profunda, la que me referiré después con algunos datos, también forjó la conciencia del movimiento obrero, ¿no? No tengo tiempo para extenderme en este punto, pero a diferencia de otros países, fundamentalmente del norte de Europa, donde bueno, se pudieron hacer más concesiones, o la burguesía tenía más margen para hacer más concesiones, el movimiento obrero tenía más fuerza también organizada, ¿no? Pues aquí no era así, y también eso moldeó la conciencia, ¿no?, las tradiciones de lucha del proletariado
en el Estado español, del campesinado en el Estado español, y también la propia dinámica de sus propias organizaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que plantea el documental, que es una singularidad, es la persistencia en el 31 de una gran organización anarcosindicalista, que como era la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que en el 31 tenía 1,5 millones de afiliados, todo el conjunto del Estado. Para el 36 contaba ya con 3 millones de afiliados, ¿no? Era una tendencia de sindicalismo revolucionario que agrupaba a un sector muy amplio del proletariado, no a una minoría, sino a un sector amplísimo. Y eso es debido precisamente a las tradiciones que se forjaron aquí, al hecho de la dureza, de las batallas sindicales, de las batallas de clase, ¿no? Y bueno, el documental plantea una idea, y es que es una idea que no es del todo cierta. Dice que la CNT tenía una fuerza o era mayoritaria en Cataluña y que luego en el resto del Estado existía la UGT. Es verdad que la CNT era la fuerza mayoritaria en Cataluña, pero tenía también una gran fuerza en el resto del Estado, no era una fuerza minoritaria en el resto del Estado. Incluso aquí en Donosti tenía una fuerza considerable la CNT en el 31, ¿no? Y posteriormente, por supuesto, en el 36, en el levantamiento fascista, la CNT jugó un papel muy importante en la ciudad de San Sebastián, ¿no? A la hora de defender, a la hora de organizar la lucha contra los militares fascistas, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo, ¿no? Fue todo un periodo de formación de sus organizaciones, de radicalización muy fuerte hacia la izquierda. Y de hecho, el primer intento de imponer un estado de corte fascista o semifascista en el Estado español no se produce en el julio del 36, ¿no? Es anterior. Hay que remontarse a septiembre del año 23, cuando el capitán general de Cataluña, ¿no? Primo de Rivera, da el golpe de Estado y impone la dictadura. Es el primer ensayo contrarrevolucionario de establecer un régimen fascista en el Estado español, a imagen y semejanza del de Mussolini en Italia. Y aquella dictadura de Primo de Rivera era también la consecuencia de todo un ascenso de revolución social que se dio desde el año 18 al año 22, ¿no? También al calor de la revolución rusa, al calor de toda la revolución que hubo en Europa, ¿no? En Alemania, la revolución espartaquista, la revolución en Italia también. Aquí hubo un gran movimiento insurreccional de los trabajadores, sobre todo en Cataluña, en Madrid, en el campo andaluz y extremeño, y que puso contra las cuerdas al sistema capitalista español. Eso es la raíz del golpe de Estado de Primo de Rivera, que como ha explicado también el documental, fracasa por sus contradicciones internas, fracasa golpeado también por la crisis económica y finalmente se desmorona. Pero el punto fundamental que hace que la dictadura se desmorone, la dictadura de Primo se desmorone y con ella se ponga fin a la monarquía de Alfonso XIII, es fundamentalmente la reacción de las masas, ¿no? El gran movimiento de masas que se desata, ¿no? En el 30 hay un movimiento de huelga general tras huelga general en la inmensa mayoría de las grandes ciudades del Estado, y por supuesto de ocupaciones de empresas, de fábricas, una gran agitación estudiantil, y eso provoca la caída final de la dictadura y prácticamente un año después la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Y aquí hay un punto importante, ¿no? a señalar, ¿no? También lo plantea el documental, creo que es significativo, ¿no? Obviamente la llegada de la República es el producto de una gran movilización popular, o sea, eso es absolutamente innegable, ¿no? La Segunda República se conquista en la calle, se conquista en la calle a través de movilizaciones de masas, a través de enfrentamientos muy duros con la policía y con el ejército que se prolongan durante meses, ¿no? Como sabéis, hay diferentes maniobras por parte de la monarquía de Alfonso XIII, por parte además de la oligarquía, para intentar evitar la caída, ¿no? de los Borbones, ¿no? No tienen ningún tipo de éxito. Y es importante porque enfrentados a un movimiento revolucionario como aquel, en aquel periodo, ya en el 31, la burguesía, los sectores fundamentales de la burguesía española maniobran, ¿no? Y toman pues toda una serie de decisiones estratégicas. Creo que es también significativo, ¿no? Relevante señalarlo, ¿no? Porque no se pueden oponer ya frontalmente a la República, no se pueden oponer frontalmente a la proclamación de la República. Ellos lo que hacen es maniobrar e intentar utilizar la República para sus propios fines. Al fin y al cabo, la República es una forma de gobierno político, pero eso no quiere decir que la proclamación de la República supusiese la transformación de las condiciones objetivas, de las condiciones materiales, significase el fin del capitalismo, ni mucho menos. Tienes en Francia una república,
Es verdad que cada 4 años se eligen a su presidente, pero el presidente de la República Francesa que hay en este momento no se puede decir que sea especialmente progresista, ni mucho menos que la República Francesa, por el hecho de ser república, deje de ser un Estado capitalista, un Estado asentado y controlado firmemente por la burguesía francesa. Eso es, digo, Sarkozy no es ningún ejemplo, ¿no? para nadie, ¿no? Es un reaccionario de tomo y lomo, ¿no? Y evidentemente también Estados Unidos es una república, lo mismo se puede decir. La burguesía, cuando se proclama el 14 de abril la república, lo que hace es entenderla como una prórroga para ganar tiempo y maniobra de una forma muy concreta. Muchos políticos monárquicos de toda la vida se transforman en políticos republicanos de la noche a la mañana. Algo semejante a lo que pasó aquí en los años 70, ¿no? Hay muchos políticos vinculados al aparato del franquismo, viendo evidentemente que el franquismo estaba moribundo, que la dictadura estaba ya de muerte, se transformaron en demócratas de toda la vida, de toda la vida. Ejemplos hay, bueno, para parar un saco, ahí vamos a abundancia, entre ellos uno relevante, pues el ministro de Información y de Interior con Franco, ¿no? Fraga Iribarne, el carnicero del 3 de marzo en Vitoria, que bueno, pues que se transformó, ¿no? En un demócrata de toda la vida, aplaudido, ¿no? por muchos. Después nos referiremos también a este punto, ¿no? Pero ocurrió lo mismo el 14 de abril, ocurrió lo mismo. Los partidos republicanos en realidad eran grupúsculos, eran partidos minúsculos. Cuidado con otorgar a esos partidos minúsculos, a esos grupúsculos burgueses que se visten con la piel del cordero cuando se producen movimientos de estas características, otorgarle un protagonismo que no merecen. Eso fue lo que pasó en el 31. Estos grupúsculos como Izquierda Republicana, como Unión Republicana, etcétera, se llenaron de políticos exmonárquicos y adquirieron un protagonismo que verdaderamente no reflejaba su influencia social, no reflejaba su apoyo social, ni muchísimo menos. De hecho, por ejemplo, imagino que sabréis, ¿no? El primer presidente de la República, de la Segunda República Española, pues era un individuo como Niceto de Alcalá Zamora. Niceto de Alcalá Zamora había sido ministro con Alfonso XIII, era un terrateniente, católico, integrista, un reaccionario de tomo y lomo. El primer ministro de Gobernación del Interior del gobierno de conjunción republicano-socialista fue Miguel Maura, que era otro exministro de Alfonso XIII, ¿no? Otro reaccionario de tomo y lomo. Y el 14 de abril, cuando este movimiento desbancó a la monarquía, ¿no? Impuso la república, evidentemente quien lo hizo fue el movimiento, no fue la masa, fue la clase obrera, fue la juventud en las calles. La representación política de la izquierda mayoritariamente estaba en manos del Partido Socialista, el Partido Socialista en aquel momento. Y la política de la dirección del Partido Socialista en aquel momento fue la de llegar a acuerdos con la burguesía republicana. Hay una tendencia en la izquierda a pensar que los objetivos de la izquierda se pueden conseguir más rápidamente llegando a acuerdos con la burguesía. Y normalmente se inventan burguesías progresistas o elementos progresistas de la burguesía. Y la verdad, la experiencia demuestra que esa táctica es un completísimo error. Tanto para conseguir los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, como para también intentar conseguir los derechos democráticos nacionales. Las alianzas interclasistas, las alianzas con los representantes de la burguesía, evidentemente no conducen a nada. Y cuando se formó aquel gobierno de conjunción republicano-socialista, un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y representantes de la burguesía republicana, se prometieron un montón de cosas. Evidentemente, la gente había hecho una revolución, había acabado con la monarquía para cambiar, para atacar de raíz los problemas que la acuciaban. Y se hicieron un montón de promesas. Evidentemente, en las elecciones que se celebraron en el mes de junio del 31 a las Cortes Constituyentes, por cierto, unas elecciones que fueron ganadas de una manera brutal por los candidatos del Partido Socialista. Los candidatos del Partido Republicano sacaron una minoría de diputados. Aún así, cuando se formó el gobierno, los republicanos ocuparon la mayor parte de las carteras ministeriales, la más importante, republicanos burgueses. Aún así, ya digo, ¿no? Se hicieron una serie de promesas, ¿no? Se iba a reformar la tierra, hacer la reforma agraria, entregar la tierra a los campesinos, se iba a depurar el ejército de elementos fascistas y reaccionarios, se iba a separar la Iglesia del Estado, se iba a conceder derechos democráticos a Euskadi, a Cataluña, a Galicia, se iba a acometer la modernización del país. Claro, esos eran promesas
en los papeles, promesas en los programas electorales. Pero una vez que se conformó el gobierno de coalición, había que llevar a cabo ya a la práctica esas promesas. Y todas aquellas promesas quedaron absolutamente en agua de borrajas. Fueron incumplidas sistemáticamente una tras otra. El problema de fondo es que incluso aquellas reformas, que evidentemente eran reformas democráticas, que no significaba acabar con el capitalismo, significaban reformas, reformar, hacer progresar un poco el país, entraban en contradicción con el poder, entraban en contradicción con la clase que dominaba la sociedad, con la burguesía, con la oligarquía, con los terratenientes. Incluso las conquistas democráticas, las demandas democráticas, las reivindicaciones democráticas, para que se puedan llevar a cabo, exigen una lucha brutal contra el capitalismo, exigen una lucha frontal contra la burguesía. La burguesía no va a tolerar esas reformas, aunque sean de reformas democráticas, no las va a tolerar. Y no las toleró en aquel momento y no las va a tolerar tampoco ahora, sino es como una lucha clara, contundente y sistemática, ¿no? Por ocupar a la inmensa mayoría de la sociedad y transformarla, acabar con el poder de una minoría, ¿no? Que ejerce sobre las palancas económicas, sobre el poder político, sobre el poder cultural. Y de hecho no me puedo extender mucho, pero sí reseñar algunas cuestiones que yo creo que son importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Había una gran demanda, una gran ansiedad, ¿no? por acabar con la institución del ejército tal como se conocía hasta aquel momento. Sabéis que el ejército español tenía una tradición gloriosa de crímenes, de genocidios, de guerras coloniales. Después, además de la pérdida de las últimas colonias en Cuba y Filipinas, el ejército se concentró, ¿no? en el saqueo de Marruecos, en el saqueo del norte de Marruecos, ¿no? De todo el Rif, ¿no? Y bueno, en fin, no voy a describir aquí todo lo que hicieron, ¿no? Pero vamos, montaron una impresionante, ¿no? Asesinando a miles y miles y miles de campesinos rifeños, ¿no? Ocupando, por supuesto, bajo el dictado de los capitalistas españoles, ¿no? Sus yacimientos, ¿no? De minerales, etcétera, ¿no? Que era el punto fundamental por el que se hacía la guerra colonial, ¿no? Y había una casta de militares que habían participado en todo tipo de golpes de Estado, de pronunciamientos militares reaccionarios que habían participado en la dictadura de Primo de Rivera, que se habían enriquecido. ¿Y qué hizo ese gobierno republicano socialista? El ministro de Guerra era Azaña. Y cuando se planteó el debate sobre la reforma del ejército, no tocaron ni un pelo a los militares. No tocaron ni un pelo. No llevaron a cabo ningún tipo de medida de fondo. Es más, lo que plantearon fue la jubilación con toda la paga íntegra de aquellos militares que no quisieran declarar su fidelidad a la República. Pero la inmensa mayoría de los militares, obviamente la burguesía no es tonta, permanecieron en sus puestos. Permanecieron en sus puestos. ¿Quién ascendió a Francisco Franco como jefe del Estado Mayor republicano? ¿Quién ascendió? ¿Quién fue el que lo ascendió? ¿Azaña? Fue Azaña, fue ese gobierno republicano socialista. Fue el que ascendió a Azaña, el que ascendió a Godet, el que ascendió a todos los militares que luego se pronunciaron en el 36. Eso, vamos, no lo digo yo, son los decretos, ¿no? Que firmó Azaña en aquel periodo. Concesión tras concesión, concesión tras concesión. No solamente en el terreno militar, en otros terrenos importantísimos, por ejemplo, el poder omnipresente de la Iglesia Católica, ¿no? Sin entrar en el aspecto de la religión, que obviamente es un asunto privado de cada uno, que hay que respetar, pero la Iglesia tenía un poder político y económico salvaje en el Estado español. Era la espada, ¿no? De la armada, ideológica de la burguesía. Tenía el monopolio de la enseñanza en este país. Era la principal terrateniente, tenía un poder industrial tremendo. Solamente en Cataluña ocupaban a 15.000 huérfanos en tareas productivas de sus industrias. Era un poder extraordinario. Pues tampoco se tomaron medidas para acabar con ese poder, ni muchísimo menos. Las tímidas que se tomaron provocaron incluso una serie de crisis dentro de aquel gobierno de colaboración. Vicente Alcalá Zamora dimitió como presidente de la República cuando se intentó plantear y poner un poco de coto al poder de los jesuitas, etcétera, etcétera. Tampoco tomaron ningún tipo de medida efectiva para acabar con ese poder. Bueno, incluso es hoy el año 2011 y todavía seguimos con el concordato firmado con el Vaticano. Se financia la visita del Papa en Madrid, yo soy de Madrid, ¿no? El escándalo de este verano, ¿no? Todo gratuito para los peregrinos, una cosa espectacular, millones
de euros, ¿no?, para financiar a la Iglesia, miles de millones de euros, mejor dicho. Otros aspectos importantes, ¿no?, como por ejemplo el derecho democrático, ¿no?, de las nacionalidades a la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Euskal Herria o de Galicia, pues tampoco fue concedido. Todo lo contrario, todo lo contrario. En Cataluña, ¿no?, donde había también un potente movimiento nacionalista, ¿no?, pues lo que se hizo fue una reforma muy limitada. Se concedió el derecho de autonomía a través del Estatuto de Núria, que se aprobó en el 32, pero era un estatuto con competencias y con atribuciones, bueno, infinitamente inferiores que el Estatuto catalán actual. Vamos, no tiene punto de comparación. No hubo realmente una resolución del problema nacional catalán. De la misma manera que tampoco hubo una resolución del problema nacional en Euskal Herria. El primer proyecto de estatuto que se realizó en el 31, que lo realizaron los concejales y diputados del PNV, luego hablaremos de este punto, ¿no?, pues fue rechazado por el gobierno de la República, en la medida en que el PNV era un partido muy de derechas, era un partido además muy vinculado a la reacción, ¿no?, con este argumento. Y posteriormente se aprobó otro en el 33, pero también muy descafeinado, donde el gobierno vasco no tenía ningún tipo de atribución, apenas atribución de ningún tipo. Ya no hablemos del derecho de autodeterminación. En Galicia, en concreto, el Estatuto de Autonomía se aprobó en el 36, no antes. O sea, y no solamente eso, el gobierno republicano mantuvo toda la política colonial en Marruecos. Toda la política de la monarquía de Alfonso XIII se mantuvo intacta en Marruecos, debido a los acuerdos que tenían con los imperialistas franceses, fundamentalmente, ¿no?, y porque obviamente no iban a estimular ningún levantamiento de las masas, ninguna lucha de liberación de las masas en Marruecos, que fuese una amenaza para el poder imperial británico en todo el norte de África, o el francés, o que también pudiese animar a los trabajadores en el resto del Estado. Mantuvieron intacta la política represiva y de ocupación militar de Marruecos. Otro aspecto fundamental fue de la reforma agraria, se ha comentado también en el documental. Hubo un debate que duró años en el Parlamento, años, sus señorías estuvieron debatiendo durante años. Hubo 6 proyectos de ley de reforma agraria, a cuál peor, y finalmente el que se aprobó fue un completo desastre, un completo desastre. Se dejaba completamente intacta la gran propiedad terrateniente, totalmente intacta. De hecho, en los 2 años que duró el debate, en el 33 finalmente, el número de hectáreas que se habían repartido a los campesinos era de 25.000 hectáreas, cuando había propiedades de latifundistas que superaban los 150.000 hectáreas. 20.000 hectáreas, una absoluta ridiculez. Se habían instalado a 5.000 campesinos en las tierras repartidas por el Instituto de Reforma Agraria. Toda esta situación evidentemente provocó un descontento brutal entre la población. La gente no había derribado la monarquía de Alfonso XIII para continuar bajo otras formas con la misma situación que vivía bajo Alfonso XIII. Esto enconó brutalmente la situación a todos los niveles, claro que sí. Había 2 repúblicas, la república que defendía a la clase trabajadora, los oprimidos, los campesinos sin tierra, y la república que defendía a la oligarquía. Por eso, si os dais cuenta, ¿no?, también hay que decirlo, incluso durante todo el periodo republicano hubo gobiernos de la derecha salvaje, que aplicaron políticas salvajes. El gobierno del Bieno Negro, del 33 al 36, ¿no?, con la CEDA y el Partido República, el Partido Radical de la Rusa al frente. Pero, ya digo, aquel primer gobierno de conjunción republicano-socialista frustró las esperanzas de un sector muy amplio de la población que había visto con ilusión la llegada de la República, y la población no podía esperar, tomó el camino de la acción directa, el camino de la movilización directa, y eso fue lo que pasó. Se produjo una oleada de ocupaciones de tierras sin precedentes en todas las zonas fundamentalmente latifundistas, y lo más significativo es que esas ocupaciones eran siempre respondidas de la misma manera, ¿no?, con disparos de fusilería, con represión de la Guardia Civil, de los carabineros. Se ha citado el caso de Casas Viejas, ¿no?, ya sabéis, ¿no?, donde fueron asesinados impunemente 12 campesinos de la CNT, pero no solamente Casas Viejas, Castelblanco, hay ejemplos a parar. Se calcula que en el primer gobierno republicano socialista aproximadamente se asesinaron a 500 campesinos por las fuerzas de la represión. Y hay historiadores, nada sospechosos de marxistas, ¿no?, como yo, que sí soy sospechoso de marxista, pero hay otros que no, como Julián Casanova, etcétera, que lo explican perfectamente, cómo todo el aparato represivo de la monarquía pasó intacto al gobierno republicano, o sea, se mantuvo intacto bajo el gobierno republicano.
todos los militares al frente de los gobiernos civiles, porque había militares al frente de los gobiernos civiles, fueron confirmados en sus puestos. Lo que en materia de orden público, ¿no?, los mandos policiales eran militares, se mantuvieron en sus puestos y eran todos reaccionarios y fueron utilizados por los gobiernos republicanos para reprimir las luchas obreras y campesinas. Por supuesto, también se desató una gran batalla en el frente industrial. Hubo grandes huelgas obreras en demanda de mejoras salariales, de mejoras sindicales, de mejoras en las condiciones laborales. Había, ya digo, un sindicato como la CNT, ¿no?, que fue atacado y reprimido con saña por parte del gobierno de conjunción republicano-socialista, a todos los niveles, ¿no? Reprimido, sus dirigentes encarcelados, sus cuadros también reprimidos, despedidos de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces ese descontento, esa frustración se fue acumulando y evidentemente se transformó en un desapego muy importante hacia aquel gobierno republicano-socialista. Muchas promesas y ninguna cumplida, ningún cambio fundamental en las condiciones de la población. Y finalmente se tradujo también en un hecho, que fue la caída del gobierno, ¿no?, a finales del año del 33, bueno, en verano del 33, la convocatoria de elecciones en noviembre del 33 y la victoria de la derecha, directamente. Porque todas las concesiones que aquel gobierno hizo asfaltaron el camino a la derecha. Es lo que está pasando ahora también. Todas las concesiones, todas las capitulaciones del gobierno de Zapatero a los grandes poderes económicos, a los grandes poderes fácticos, ¿para qué sirven? Para envalentonar y asfaltar y reforzar el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales, que es lo que va a pasar también. Las consecuencias que eso va a tener, obviamente, pues son claras para todos. Pero han sido ellos los responsables. Y es lo que pasó también en el 33, una abstención de más del 50%, por supuesto, claro. Los trabajadores en las urnas no se identificaban con lo que había hecho ese gobierno. La derecha ganó las elecciones, evidentemente, ya digo, no por sus propios méritos, sino por la abstención masiva que hubo entre la población, y se puso en marcha la maquinaria. Cuando aquí algunos hablan de que si la guerra civil, ¿no?, estos reaccionarios, ¿no?, el Pío Moa ¿no?, es militante del Grapo, ¿no?, y ahora metido a redactor de folletos falangistas, ¿no?, sabéis, ¿no?, Pío Moa, ¿no?, este fascista, ¿no?, que escribe estos libros. Sí, era uno de los dirigentes del Grapo en los años 70, por supuesto. Ese no tiene que pedir perdón, con justificar los crímenes del franquismo tiene suficiente. Pues este individuo, ¿no?, dice, no, es que la guerra civil empezó en el 34, cuando el levantamiento de Asturias y tal y cual. Bueno, es que lo que hubo fue un intento de dar un golpe militar a través del Parlamento. Es que Gil Robles, que era el dirigente de la CEDA, lo que quería imponer era una dictadura fascista utilizando el Parlamento como lo utilizó Hitler en enero del 33, cuando fue nombrado canciller. Hitler era nombrado canciller y a los 2 meses suprime el Parlamento y suprime a todas las organizaciones de la izquierda, a los sindicatos, ¿no?, como hizo Dollfuss en Austria en el 34. Hay un intento claro, además anunciado público por parte de la CEDA, de todos estos campeones de la moral nacional católica, ¿no?, de aquel periodo, ¿no?, que son, en fin, que tienen herederos en la época actual. Y lo que, por supuesto, hizo la clase trabajadora, en base a la experiencia también de los acontecimientos de Europa, del avance del fascismo en Italia, en Austria, en Alemania, fue sacar conclusiones de que no podían aceptar, no se podía aceptar una derrota de esa magnitud sin luchar hasta la última gota. Y fue lo que pasó. No tengo tiempo para explicar lo que fue la gran insurrección del 34, pero fue una gran experiencia. Y aunque acabó derrotada la insurrección obrera del 34 y sobre todo la Comuna Asturiana, fue la primera vez que en un territorio del Estado, ¿no?, se estableció un gobierno obrero, una comuna. O sea, durante 15 días el capitalismo fue abolido. Sí, señor, se estableció un gobierno obrero en base a los comités de trabajadores de las principales comarcas mineras. Se estableció además una guardia revolucionaria, un ejército revolucionario, que por cierto llegó a contar con cerca de 15.000 combatientes en aquellas 15 días que duró la comuna. Se incautó la principal parte de la industria de Asturias, las minas, por supuesto. Se estableció el control obrero. Se demostró ya en la práctica en aquel momento que los trabajadores podemos hacer funcionar el sistema, o mejor dicho, hacer funcionar la sociedad sin la necesidad de tener a los capitalistas detrás nuestro. Podemos hacer las cosas mejor que ellos. Evidentemente, aquella insurrección o aquella experiencia quedó aislada, como se ha explicado aquí, fue finalmente reprimida de una manera brutal.
por cierto, como se ha explicado también en el documental, quien ejerció la represión contra los mineros asturianos, ¿quién fue? Los mismos militares que se levantaron en el 36. Franco fue uno de los ejecutores de todas las operaciones militares contra los mineros asturianos. Pero aquella revolución, aquella insurrección tuvo una gran importancia, porque fue un eslabonazo en la conciencia de millones en todo el Estado. Fue una demostración también muy clara de que no se iba a poder imponer el fascismo por vías democráticas, es decir, por vías parlamentarias. Y también fue la señal para la burguesía, para la oligarquía española, que por cierto, como siempre, para cualquier clase dominante o para cualquier burguesía en cualquier país del mundo, la palabra democracia tiene un significado muy secundario. Democracia, sí, apoyan la democracia, sí, mientras le sirve para mantener sus privilegios, sus intereses y seguir manteniendo el control férreo de la situación en sus manos. Pero cuando la democracia es una contradicción con sus intereses, pues hay que apartarla de un plumazo. Eso lo vimos no solamente aquí, sino lo vimos en Chile, lo vimos en Argentina en el 76, en Chile en el 73, las dictaduras militares que eran sostenidas, eran apoyadas y fueron impulsadas ¿por quién? Por la burguesía, por la oligarquía, por los grandes poderes económicos, que incluso veían en la existencia de parlamentos, de sindicatos o de partidos una amenaza para sus privilegios. Y eso fue lo que pasó también en aquel periodo. Fue lo que pasó. Sacaron una conclusión. No, la existencia de organizaciones obreras es una amenaza, porque evidentemente son utilizadas por los trabajadores para pedir y para reclamar mejoras salariales, mejoras laborales, mejoras en sus derechos. La existencia incluso de parlamentos es una amenaza. Y evidentemente se lanzaron obviamente a la labor. Por supuesto, es una amenaza porque detrás de todo eso lo que había era una amenaza real para ellos. Era la amenaza de la revolución social, sí, de establecer una sociedad auténticamente democrática. No una sociedad solamente en la que se vote cada 4 años, y muchas veces casi con la certeza de que ese voto no se sabe muy bien para qué va a servir exactamente. Mientras, ya digo, los resortes y las palancas del poder político no están en los parlamentos en muchas ocasiones. Yo creo que en Euskal Herria eso se sabe perfectamente, ¿no? Por lo menos muchas personas lo saben en Euskal Herria. Que quien deciden no son exactamente los parlamentos, sino son los consejos de administración de la gran banca, los grandes monopolios, la jefatura de la policía, de los estados mayores. Esos son los que deciden. Otra cosa es que los parlamentarios después pongan su firma, su firmita, al lado de las decisiones que se toman en otros sitios. Pero la auténtica democracia es otra cosa completamente diferente. Es que no puede ser, como en los 30, como ahora, que en situación de paro masivo, de desempleo de masas, en situación de amenaza de marginalidad para millones de personas, en una situación de desamparo completo para la juventud más preparada de la historia, se dice ahora, ¿no? Pues tengas que ver, ¿no? Cómo todas las políticas que se adoptan son en beneficio de los de siempre. Cómo se plantean sacrificios, políticas de austeridad y de recortes salvajes mientras la banca se forra. ¿La auténtica democracia cuál es? Pues que no se puede mantener esta situación. Y que lo que hay que hacer es democratizar realmente la sociedad. En primer lugar, por ejemplo, pues incautando, nacionalizando, expropiando a los grandes poderes económicos, a la gran banca, a las grandes multinacionales, a los grandes monopolios. Sí, por supuesto. Porque con esos recursos se puede abordar la tarea de resolver los problemas de la mayoría de la población. El paro, el desempleo de masa, la falta de vivienda para la juventud, los recortes en sanidad, garantizar servicios sociales dignos y de calidad. Y eso fue también lo que se planteaba en aquella época, en los 30, por supuesto, claro que sí. Esa era la contradicción de fondo, que la mejora de las condiciones de vida de la mayoría estaban en contradicción con los privilegios de una minoría. Y por supuesto, llegado el momento, la burguesía española decidió que la democracia sobraba, que era un estorbo completo y que lo que había que imponer era un régimen fascista, un régimen de dictadura, un régimen fascista, al fin y al cabo, ¿qué es? El triunfo de la contrarrevolución burguesa, de la contrarrevolución del capital financiero. Sí, los fascistas trabajan al servicio del capital financiero. En Alemania, en Italia y en España. Eso fue lo que pasaba en aquel periodo. Claro que sí. Y urdieron el golpe militar. Y hay que decir aquí una cosa también, que es muy importante. El golpe militar fascista del 36 no se planificó en secreto. No eran grupos clandestinos ahí, en fin, escondidos en la oscuridad, urdiendo, ¿no? Los planes fueron planes abiertos.
Era evidente, era público y notorio que los militares, que el Estado Mayor republicano, no hay que olvidar, el mismo Estado Mayor que había sido nombrado en los años anteriores, estaba ocurriendo un golpe de Estado en colaboración con organizaciones como la Falange, como los requetés en Navarra, contra la legalidad republicana, obviamente, contra la clase obrera, contra el movimiento obrero, que fue quien perdió y quien iba a perder. De hecho, no lo digo yo, voy a hacer una cita, una de las dos únicas citas que voy a hacer en la introducción, una cita además de un militar que se llama Julio Busquet, era un militar demócrata en los años 70, de una organización clandestina bajo el franquismo que se llamaba la Unión Militar Democrática, la UMD. Este militar, ¿no?, creo que era militante del Partido Socialista, después, posteriormente, fue militante del PSOE, ¿no? Era un capitán. Escribió un libro muy interesante que se llama Ruido de Sables, lo editó la editorial Crítica, y dedica un capítulo precisamente al golpe militar de Franco, ¿no? Un capítulo donde explica cómo se dio. Voy a citar textualmente lo que dice, ¿no? Es un párrafo de ese capítulo, ¿no? Dice, es un párrafo en el que se explica el comportamiento del gobierno republicano en aquellos días concretos, del 15 de julio al 18 de julio, el golpe militar. Dice así Julio Busquets: cuando el golpe de Estado era inminente y la UNRWA, Unión Militar Republicana Antifascista, que eran los militares republicanos leales al gobierno, dice, cuando el golpe de Estado era inminente y la UNRWA, Unión Militar Republicana Antifascista, había hecho acopio de toda la información al respecto, se entrevistaron con Casares Quiroga, jefe del gobierno, para exponerle la gravedad de la situación y exigirle una respuesta inmediata. La reunión tuvo lugar el 16 de julio y los militares republicanos le pidieron que aplicara las siguientes medidas. 1. Pasar a disponibles forzosos de diferentes a militares, entre los cuales se encontraban los generales Franco, Godet, Mola, Fanjul y Varela, los coroneles Aranda y Alonso Vega, el teniente coronel Yagüe y el comandante García Benigno, todos ellos implicados en el golpe de Estado. 2. La rápida inspección de todas las guarniciones por parte de delegados gubernativos que informasen a la tropa de los graves riesgos de insurrección. 3. Creación de 6 unidades especiales con personal y mando de total confianza, con sede en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao, destinadas a abortar cualquier insurrección militar en sus zonas de influencia. 4. La detención inmediata y depuración de los miembros sospechosos de pertenecer a la UME, Unión Militar Española, que era el grupo clandestino, el grupo militar, donde se organizaban los golpistas. Y 5. Disolución del ejército en último caso con el fin de abortar el golpe. Y continúa Julio Busquet. Confundiendo deseos con realidades, Casares Quiroga, el presidente del gobierno republicano, afirmó que no había ningún peligro de insurrección militar y se negó a aplicar ninguna de las medidas que le plantearon los militares de la UNRWA. Argumentó que estas medidas pondrían verdaderamente en contra de la República a todo el ejército y que lo que pretendían los militares leales de la UNRWA era desplazar a los anteriormente citados en el escalafón para ocupar los sitios. Eso lo decía Casares Quiroga 2 días antes del golpe militar. Y continúa Julio Busquet. Obviamente Casares Quiroga temía en ese momento más una insurrección revolucionaria de izquierdas que un golpe de derecha. Y así fue. Ellos permitieron todas las maniobras de los golpistas, a todos los niveles. De hecho, cuando ya era inminente el golpe, porque el general Mola tenía todos los preparativos aquí, ya había movilizado a miles de requetés en Navarra para iniciar las operaciones. Franco ya se había desplazado de Canarias al norte de África para iniciar la sublevación. El gobierno republicano, la cita además se plantea en el documental que hemos visto antes, no tomaron ningún tipo de medidas, no era solamente movilizar al ejército leal, sino armar al pueblo, que le pedía en ese momento, le demandaba en ese momento manifestaciones que se sucedieron durante esos días. Evidentemente no tomaron ningún tipo de medidas porque estos gobernantes, o sea los dirigentes republicanos del Partido Popular, no tenían la menor intención de armar a los trabajadores porque temían más el movimiento social, el movimiento de la revolución social, que los propios militares fascistas. Siempre ha sido así. Ellos podían mantener sus privilegios como periodistas, como abogados o como diputados, bajo el régimen franquista también, como así sucedió con muchos de estos republicanos, que luego fueron admitidos por el franquismo.
¿Y qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que cuando Franco se levanta, cuando se produce el levantamiento fascista, y ellos piensan y calculan que va a ser un levantamiento muy rápido, que va a ser un golpe de Estado, que va a durar muy poco tiempo, lo que se encuentran es con la realidad, con una sorpresa brutal. Y es que lo que se produce es un levantamiento obrero en el conjunto del Estado. Sí, sí, una insurrección obrera. Una insurrección obrera que es la que derrota realmente el golpe militar fascista. Es la que derrota el golpe asaltando en Madrid el cuartel de la Montaña. Se produce en una jornada de 24 horas en la que hay más de 1000 muertos. Los combates que se producen en Barcelona durante 48 horas, el asalto al cuartel de Atarazara, ¿no? Las batallas en Plaza Cataluña que duran, bueno, que son tremendas, en Valencia, incluso también aquí en Donosti, ¿no? Donde también se produce un intento, claro que sí, de levantamiento por parte de la guarnición, que es aplastado por los trabajadores, fundamentalmente por los militantes de la CNT y de la UGT del Partido Socialista, ¿no? Con la expectativa del PNV, que no fue un solo dedo, por supuesto, en aquel momento para intervenir en aquellos acontecimientos. Y lo que se produce, por supuesto, en todo el territorio controlado por la República, por el mayoritario, porque las principales ciudades sí que eran del lado republicano, por el levantamiento obrero que se produce, es una auténtica revolución. El Estado burgués, el Estado capitalista se desmorona por completo en la zona republicana, se desmorona por completo. Y lo que se inicia es un proceso de transformación socialista profundísimo, tremenda, que no tiene parangón. Hay que compararlo, solamente se puede comparar, en mi opinión, con los acontecimientos de la Revolución Rusa de 1917. El proceso llega muy lejos, porque aquí se produce sí, una ruptura con el capitalismo en toda la zona republicana. Hay una revolución social profundísima. En primer lugar, en un terreno fundamental, como es el de las Fuerzas Armadas del Estado, porque las Fuerzas Armadas del Estado desaparecen. El ejército se va con Franco en su mayoría. Y se forman milicias obreras, los trabajadores en armas, el pueblo en armas. Y por cierto, hay que decir que juegan un papel tremendamente positivo, tremendamente importante en las primeras semanas de combate, en los momentos más tremendamente complicados, más decisivos. Son los que paran a los fascistas a las puertas de Madrid, son los que avanzan contra los fascistas en Aragón, son los que defienden también Euskadi, Asturias, las milicias organizadas por los trabajadores. No solamente eso, la policía se disuelve, le sustituye, como se dice en el documental, las patrullas de control formadas por militantes y delegados de los sindicatos obreros, ¿no? Se forman también los tribunales populares. Y también un hecho muy relevante y muy significativo es todo lo que pasa con la economía, ¿no? La economía empieza un proceso de transformación profundísimo. Sí, es verdad, los propietarios se pasan con Franco, los latifundistas ya están con Franco ya hace tiempo, pero los industriales abandonan las fábricas, las empresas, y se produce una situación de ocupación, de gestión y de control obrero, y la maquinaria económica empieza a funcionar mucho mejor. De hecho, con la economía bajo control de la clase trabajadora, ¿no? Se produce un proceso de colectivizaciones amplísimo, que lleva no solamente a la agricultura en Aragón, en Cataluña, en el Levante, sino también a las industrias fundamentales, ¿no? Hay un proceso de transformación socialista, claro que sí, la posibilidad de establecer una república de trabajadores, una república socialista en el territorio republicano es una realidad clarísima. Y ahí verdaderamente eso es lo que provoca la conmoción en las filas de la burguesía, no solamente en España, sino a nivel mundial. Lo que ellos pensaban que va a ser un golpe rápido, se transforma en una situación revolucionaria y en una lucha armada contra el fascismo que dura 3 años. No ocurre eso en ningún otro país de Europa, no ocurre eso en ningún otro territorio de Europa, no ocurre en Alemania, no ocurre en Italia, ocurre aquí. 3 años de lucha armada contra el fascismo. Y es importante porque la cuestión de la revolución es lo que está detrás del posicionamiento de todas las clases sociales y del posicionamiento de todas las organizaciones políticas. Es la amenaza de la revolución social. Por ejemplo, es lo que está detrás del posicionamiento de la burguesía catalana y de la burguesía vasca. Porque, la verdad, con mucho respeto, pero hay que decir que hay muchas leyendas al respecto. Hay muchas leyendas al respecto. Porque quien vertió su sangre aquí en Euskal Herria, igual que en Cataluña, igual que en Madrid, fue la clase trabajadora, fue la clase obrera quien vertió su sangre contra el fascismo. La burguesía catalana no movió mucho de eso, al contrario. Lo que hizo fue una labor de sabotaje, de sabotear las conquistas revolucionarias de los obreros y los campesinos catalanes, como ha demostrado el documental de una forma muy concreta, ¿no? Pero la burguesía vasca tuvo un comportamiento completamente vergonzoso en la revolución y en la guerra.
vergonzoso. De hecho, en los sitios donde permaneció leal de palabra a la República fue porque no le quedó más remedio. Fue porque no le quedó más remedio. Estaba obligada por la presión de abajo, por la presión del movimiento de abajo. Fue el caso concretamente de Donosti, fue el caso también de Vizcaya, en parte, porque como sabéis, conoceréis, su papel en la defensa de Bilbao fue nefasto, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, ¿no? El hecho de que hubiera constantes y continuas filtraciones de toda la defensa y de todas las fortificaciones al bando franquistas, porque evidentemente había elementos dentro de la burguesía vasca, dentro del PNV, que tenían garantías por parte de Franco de que sus propiedades, de que sus industrias, de que sus privilegios iban a ser respetados bajo la dictadura franquista. Pero el comportamiento del PNV en otras zonas no fue ese siquiera, fue mucho peor, como por ejemplo fue el caso de Álava, donde el PNV apoyó directamente el golpe militar, directamente. Voy a leer, por ejemplo, lo que decían dos miembros del Álava Buru Batzar, Javier de Landaburu, era diputado a Cortes por el PNV, que siempre, por cierto, el PNV siempre había formado dentro de las Cortes con el grupo parlamentario de derechas, con los agraristas, con Renovación Española, con lo más reaccionario. Lo que decía, ya digo, no, Javier de Landaburu, no, del Álava Buru Batzar y diputado a Cortes, y Manuel Barrón. El día 19 de julio, cuando se declaró el estado de guerra en Vitoria por parte de las fuerzas militares insurrectas, fuerzas militares fascistas, dijeron lo siguiente en un manifiesto del PNV. Los suscritos afiliados al PNV manifiestan las circunstancias que venía atravesando la gobernación de España y que llevaban irremediablemente a la ruina moral y material de los ciudadanos han hecho que unos hombres de buena voluntad, a impulso exclusivo de su sano patriotismo, inicien y estén desarrollando activamente en estos dramáticos momentos una cruzada de regeneración espiritual y fortalecimiento material. En el panorama que se nos ofrece no caben ya disyuntivas ante la anarquía reinante todavía en muchos pueblos españoles, ante la amenaza seria de un comunismo bárbaro que nada de respetar, ya no le cabe duda, y menos al que sea nacionalista vasco, el que desea para este país un mínimo de libertad y bienestar que el comunismo nunca conseguirá. Exhortamos a nuestros amigos nacionalistas a no impedir y coayudar al éxito inminente de que le iban a redimir tan precioso tesoro y a gritar con ellos viva España, viva el País Vasco. Esta era la postura de un sector mayoritario dentro del mundo. Y obviamente también lo digo porque, por supuesto, muchos gulares, militantes de ANV y de otras organizaciones, fundamentalmente de la izquierda vasca, ¿no?, jugaron un papel muy importante, ¿no?, en la defensa de Euskal Herria, ¿no?, frente al ejército fascista, pero incluso en la capitulación que hubo finalmente, la capitulación después de la derrota de Bilbao, la capitulación del ejército vasco, el papel del PNV fue tremendamente reaccionario, ¿no?, la capitulación ante los italianos, cómo entregaron además San Sebastián sin disparar un solo tiro, ¿no?, o sea, toda una serie de aspectos que lo que revelaban claramente era la posible clase de la burguesía vasca, que ante todo y siempre ha querido conservar su poder, sus privilegios, su poder en materia económica, en materia de beneficios materiales, de beneficios económicos y su posición social, independientemente de que la envuelva en una defensa de los derechos democráticos que por otra parte, cuando ha tenido oportunidad de hacerlos efectivos, nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Es un punto, yo creo que importante también, ¿no?, la experiencia de aquellos años en Euskal Herria para la situación también que se abre hoy en día aquí en Euskadi. Obviamente, la revolución socialista contaba con enemigos muy fuertes y muy poderosos, ¿no? Las potencias fascistas armaron a Franco hasta los dientes. Es increíble, ¿no? Metieron aquí no solamente armamento de última generación, como todos sabéis, el ejército nazi, el italiano, sino que también mandaron expediciones, bueno, en el caso concreto de la Italia de Mussolini, que se acercaban a los 80.000 soldados, aquí ya estamos, de la guerra. En el caso de Alemania fueron cerca de 35.000, fundamentalmente de base de las armas más especializadas, ¿no?, de aviación, ¿no? En Euskal Herria jugaron un papel brutal, ¿no?, arrasando Guernica, ¿no?, y otra serie de poblaciones. También hubo una política de intervención desde África, o sea, mejor dicho, ¿no?, los militares africanistas del ejército español, Franco a la cabeza, con la legión, movilizaron las fuerzas mercenarias del Magreb, ¿no?, reclutaron a decenas de miles de campesinos del RIF para utilizarlas como fuerzas de choque
en la campaña, en la guerra civil. Por cierto, y entre paréntesis, aquí se ve la importancia de la política en una guerra civil. Cuando militantes anarcosindicalistas, ¿no?, y socialistas de izquierda y puristas exigieron al gobierno republicano, al gobierno de Acción Popular, que declarase la independencia de Marruecos para segar la hierba bajo los pies de Franco, es decir, para cortarle la retaguardia, la posibilidad de reclutar a campesinos para nutrir su ejército, que declarase la independencia de Marruecos, del territorio español en Marruecos, y que concediese los derechos democráticos a la población, para promover un levantamiento nacionalista, ¿no?, en la zona marroquí del protectorado español. El gobierno republicano de Acción Popular se negó rotundamente, y se negó por los acuerdos que tenía con los franceses y con los ingleses. Y evidentemente eso fue una tragedia, porque eso permitió a Franco seguir reclutando fuerzas marroquíes aquí. Cuando Abdelkrim y los dirigentes, ya sabéis, Abdelkrim, que era el gran dirigente nacionalista marroquí, ¿no?, que protagonizó pues todos los levantamientos contra el gobierno español colonial, estaba exiliado en la isla Mauricio, intentó negociar, intentó llegar a acuerdos con el gobierno republicano para promover la insurrección. El gobierno republicano se negó tajantemente. Por eso cuando se dice, ¿no?, que la guerra es la prolongación de la política por otros medios, es completamente cierto. Tú en una guerra de estas características tienes que tener un programa político, un programa de revolución social también. Y el gobierno republicano no tenía ese programa. Es más, a pesar de todo el apoyo de los alemanes a Franco, de los italianos, no solamente de los italianos y de los alemanes, sino también de la burguesía mundial, el gobierno republicano seguía insistiendo en su política de intentar convencer a Alemania y a Gran Bretaña para que mandasen armas. Y ya saben lo que hicieron estas respetables potencias democráticas, ¿no?, lo que siempre hacen, las potencias democráticas, entre comillas, pero imperialistas y capitalistas, pues obviamente defender sus intereses, como han hecho en Irak, como han hecho en Afganistán, como hacen ahora en Libia, ¿no? No es defender la democracia ni los derechos humanos, sino es defender sus intereses. Y evidentemente decretaron la política de no intervención, bloquearon cualquier ayuda militar a la República, cualquier ayuda militar al bando republicano, porque lo que temían la Cancillería en París, lo que temía el Foreign Office en Londres, era el establecimiento del socialismo aquí, en el Estado, era el establecimiento de un régimen obrero aquí. Temían además eso porque eso podía inspirar, podía movilizar, podía contagiar a los trabajadores franceses y británicos, que también estaban en una situación de ebullición, de agitación social en sus países, ¿no? Y por eso bloquearon cualquier tipo de... Sí, hubo una cierta ayuda militar por parte de la Unión Soviética, por supuesto, eso es obvio, está claro, ¿no? Pero como también se ha señalado, no era precisamente porque Stalin pensase en el triunfo de la revolución social. Había habido un proceso de degeneración burocrática de la revolución rusa, y Stalin tenía su propia agenda, tenía sus propios intereses, tenía sus propios acuerdos con los imperialistas. De hecho, en el 39, en agosto del 39, firmó un acuerdo con Alemania nazi, ¿no?, en fin, sobre el cadáver de la revolución aquí en el Estado español. Y por supuesto, esos poderes eran muy poderosos, ¿no?, se enfrentaron a la revolución. Y claro, ante la ausencia también en el bando republicano, ante la ausencia en el movimiento de la izquierda de una dirección consecuentemente socialista, consecuentemente revolucionaria, pues todos esos enemigos se pudieron imponer. Los errores también se pagaron con dureza, que se planteaba, y es verdad lo que pasó el 21 de julio en Barcelona, cuando llegaron todos los dirigentes de la CNT y de la FAI, que eran, que sin duda alguna, gente como Durruti eran auténticos revolucionarios, que las masas de la confederación de la CNT eran trabajadores muy avanzados. Cuando llegaron allá al Palacio de la Generalitat, y Compain, ¿no?, que era un zorro, ¿no?, que era un dirigente experimentado, les dijo: el poder está en vuestras manos, podéis hacer con él lo que queráis, y si queréis lo tomáis, y si queréis que yo sirva como soldado, sirvo como soldado, y si queréis que siga como presidente, seguiré como presidente. En ese momento, pues era un momento clave y decisivo. No se trataba ni de encarcelar ni de fusilar a Company, ni muchísimo menos, por supuesto, de lo que no, pero se trataba de tomar el poder, en las manos de la clase trabajadora. Y lo que hizo la CNT, los dirigentes anarquistas, por sus prejuicios, fue entregar el poder a la burguesía republicana. Y la burguesía republicana recompensó ese gesto encarcelándolos posteriormente, después de mayo del 37, que fue el último intento de los obreros en Cataluña de reenderezar el rumbo de la revolución. Hubo un proceso también de contrarrevolución en la zona republicana, de intentar, sobre todo los estalinistas, ¿no?, de intentar acabar con las realizaciones revolucionarias en el campo,
en las industrias, el control obrero, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo mucho tiempo para extenderme, pero sin duda alguna fue una revolución extraordinaria, que de hecho se pasará a la historia precisamente como el intento más importante después de octubre del 17, de transformar la sociedad desde raíz, de arriba abajo. La victoria del franquismo, como todos sabéis, fue algo terrible. La hazaña, ¿no?, y la venganza de la burguesía española no tuvo límites. Hace unas semanas salió que se ha juzgado en Argentina, ¿no?, a 7 militares componentes de la Junta de Videla, ¿no? Se les ha condenado a cadena perpetua. Aquí, como sabéis, no se ha juzgado a nadie. Voy a terminar con esta idea. A pesar de que no es comparable lo que pasó aquí con lo que pasó en Argentina y en Chile. Eso que en Chile y en Argentina las atrocidades fueron tremendas. Sabéis, en Argentina cerca de 35.000 desaparecidos, en Chile en torno a 20.000 desaparecidos y masacrados, ¿no? Una auténtica carnicería. Pero lo que ha pasado aquí no tiene comparación, solamente con lo que pasó en Alemania, quizás. Y eso que en Alemania hubo también un cierto resarcimiento, ¿no?, para las víctimas, los juicios de Nuremberg, en fin, posteriormente ciertos hechos. Yo voy a dar algunos datos. Además, ya sabéis que ahora mismo se está haciendo también el mapa de la represión, se están componiendo las cifras, ¿no?, de todo lo que ha sido la represión bajo el franquismo. O sea, que son datos que voy a utilizar los más moderados, los de los historiadores más liberales, tipo Paul Preston, no lo de otros. Evidentemente estoy más cercano a ellos, pero para que nadie me acuse de ser unilateral, ¿no?, de ser muy extremista. Por ejemplo, los datos de historiadores más moderados, ¿no?, hablan de cifras escalofriantes. Entre el 18 de julio del 36 y el 1 de abril del 39, en acciones no de combates en las trincheras, en acciones punitivas y represivas en la retaguardia franquista, por parte de los falangistas, de los requetés, de los militares levantados, se asesinaron a 150.000 personas. 150.000 personas. En actividades represivas, extrajudiciales, fusilamientos y enterramientos en fosas comunes. De hecho, se está haciendo, ya digo, ahora el mapa, más de 1.200 fosas en este país. Euskal Herria, en el resto del Estado, más de 1.200 fosas que no han sido todavía abiertas, donde hay enterrados decenas de miles cadáveres. 150.000 en los años de la guerra, en represión política, por parte de las fuerzas franquistas, de las fuerzas falangistas y requetés, en el territorio que controlaban ellos. Pero es que después de la guerra, entre el 1 de abril del 39 y 1945, se fusilaron a otros 90.000. A otros 90.000. O sea que estamos hablando en represión política 250.000 muertos y asesinados. A lo que hay que sumar las decenas de miles que murieron en los campos de concentración aquí. Los campos de concentración que hubo por toda la geografía. Ya sabéis, en condiciones de insalubridad brutal. A lo que hay que sumar los 500.000 refugiados en Francia, que fueron también tratados como bestias por parte de la burguesía democrática, entre comillas, de Francia, que les utilizaron después, posteriormente, para levantar fortificaciones, edificaciones como carne de cañón también de la guerra mundial, en los primeros compases de la guerra, los exiliados en América Latina. Por supuesto, también hay que contar a los esclavos, esa masa, decenas de miles de trabajadores que eran prisioneros republicanos, que fueron entregados por la dictadura franquista a los grandes empresarios de este país, para hacerlos trabajar como esclavos en un montón de empresas, haciendo carreteras, haciendo diques, haciendo canales, levantando nuevas fábricas, aquí en concreto, en Euskal Herria hay ejemplos muy claros de ellos, en Vizcaya, Navarro, Wilcos y otras cuantas, que fueron edificadas por prisioneros republicanos, prisioneros de la guerra. Bueno, increíble, increíble. Y todo eso está absolutamente impune, está impune. Aquí cuando se habla de pedir perdón, está muy de moda últimamente, sí, hay que pedir perdón, correcto. Pero los primeros que tienen que pedir perdón aquí fueron los que están implicados en todo este genocidio. Y no solamente no han pedido perdón, no han sido juzgados, están impunes, tienen las manos manchadas de sangre y no se les puede tocar ni un pelo, ni un pelo. En los años 70, en el año 77,
se aprobó una ley de amnistía. En el fondo era una ley de punto y final. Una ley de amnistía que se envolvió eso, se envolvió de esa manera, ¿no? Amnistía para los presos políticos, ¿no?, de la dictadura franquista. Pero claro, esa era como se presentaba fundamentalmente a la base del movimiento libre de la izquierda para que aceptáramos aquella ley. Yo, en fin, participo del movimiento desde aquellos años, muchos aquí de los más veteranos pues acordarán, ¿no?, la ley de amnistía, ¿no?, fuera los prisioneros políticos de las cárceles. Pero es que la letra pequeña de aquella ley de amnistía lo que incluía era la impunidad completa para todos los responsables, para todos los verdugos, para todos los responsables de la dictadura y de sus atrocidades. Impunidad total, impunidad legal. Evidentemente, sí, todos ellos que son todos los elementos que hoy están incrustados en el aparato del Estado. Porque hay que decirlo con claridad, hay que decirlo claro. Yo vengo de una ciudad, de Madrid, y por cierto, no es una ciudad reaccionaria, no es una ciudad de derechas, aunque vaya a ganar la derecha como nosotras, como se está demostrando. Es una ciudad con un gran movimiento de masas, es una ciudad obrera, una ciudad de izquierdas, pero claro, una ciudad donde muchos trabajadores y jóvenes estamos completamente, o rechazamos completamente la política del gobierno, del Partido Socialista y otras políticas. Pero está incluso, o sea, como he dicho, el aparato del Estado, totalmente incrustado. Cuando había grandes oportunidades para resolver este problema, precisamente en los años de la mal llamada transición política, en los años 70, cuando se luchó de una forma brutal contra la dictadura, y se tumbó a la dictadura, por cierto, una dictadura que cayó no por la acción de Juan Carlos I, que fue puesto a dedo por Franco, sino por la acción revolucionaria de los trabajadores y de la juventud en todo el Estado, incluyendo, por supuesto, y de una forma muy destacada el movimiento que se desarrolló en Euskadi. Momento además en el que la lucha por los derechos democráticos nacionales era totalmente posible, porque había una enorme simpatía en el resto de la población. Lo mucho que se ha comentado aquí, en Madrid no hablamos euskera, ya sabéis, no hablamos, pero todos lo sabíamos. En el año 76, 77, una serie de consignas con las que se abrían todas las manifestaciones en Madrid, ya fueran en Vallecas, en Carabanchel o donde fuera, porque además todas las manifestaciones siempre se abrían con la bandera, con la icurriña y con la señera, pero todos sabíamos no gritar, ¿no?, amnistía, Osoa, preso a Calera y cosas así, porque había una enorme simpatía y era el momento para haber dado el golpe, pero no se hizo. Se aceptó todo aquello, y ahora lo que tenemos es evidentemente pues un aparato del Estado que se ve incrustado de elementos franquistas y totalmente reaccionarios. Tío, como el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Vidal, un fascista, que ilegalizó a Sortu y que ilegalizó a Bildu, que luego ya sabéis que el Tribunal Constitucional le metió la plana con la legalización de Bildu, pero este individuo es el que hizo la ponencia, es el presidente de la Fundación de Amigos del Valle de los Caídos, es el presidente de la Fundación de Amigos, que va a misa todos los días y recibe la hostia consagrada, y escribe editoriales en la revista de la Fundación glosando la figura de Francisco Franco. Es el presidente del Tribunal Supremo. Y tú coges uno a uno, al otro, al magistrado de los cuentas, a todo, están todos ahí metidos. Es más, no sabéis lo que ha pasado. Alguien como Garzón, que obviamente yo he de confesar que no es de mi predilección, ¿no? Garzón tiene su propia agenda publicitaria. Y evidentemente tiene muchas responsabilidades. No ha sido precisamente un valedor de los derechos democráticos, que se diga, en Euskal Herria, donde con su política y con sus decisiones ha contribuido a la represión de los derechos de la población en Euskal Herria, en concreto la aprobación de la ley de partidos, que ha negado los derechos ciudadanos a cientos de miles de ciudadanos vascos durante años. Pero bueno, una persona como Garzón, he intentado mover el dedo meñique y decir, bueno, están aquí las asociaciones de memoria histórica, me han traído este paquete con 200.000 nombres de represaliados y asesinados por el franquismo, para que se anulen los juicios sumarísimos, para que se... ¿Qué le ha pasado? Que le han sentado en el banquillo y le ha juzgado, el Tribunal Supremo le ha juzgado. Por tanto, hay que decirlo con claridad, sí, hay una tarea aquí muy urgente, muy importante. Por esto pero se han callado todos los que le han dicho que les habían torturado delante de él. Claro, exacto. Quiero terminar con esto, compañeros, amigos. Hay una tarea urgente y muy importante, sí, la de restablecer la memoria histórica, la de hacer verdaderamente el mejor homenaje que se merecen todos la generación que derramó su sangre, que luchó, que combatió por un mundo mejor, por un mundo diferente con justicia social. Por supuesto, es un homenaje que tiene que partir de una batalla
por supuesto, para que en el terreno legal y en el terreno económico se reparen a las víctimas. Pero, sin lugar a dudas, el homenaje más importante y el monumento más grande que le podemos hacer a todas esas generaciones es continuar la batalla. Y además, en una época como esta, continuar la lucha por la transformación de la sociedad, sí, por una sociedad genuinamente democrática, que no puede ser otra cosa que una sociedad en donde la mayoría de la población tenga bajo su control democrático las palancas de la sociedad, las palancas de la economía, las palancas de la política. Una sociedad socialista, donde evidentemente no haya explotación y donde no haya opresión nacional. Por supuesto, y la lucha contra la opresión nacional va a venir de nuestras propias fuerzas, no de ninguna alianza con la burguesía, no de ninguna alianza con nuestros enemigos, sino de nuestras propias fuerzas y de nuestra propia capacidad de movilización. Por tanto, ese es el mejor homenaje que podemos hacer a esta nueva generación, o sea, a esta vieja generación, es agrupando, organizándonos, defendiendo las ideas del socialismo revolucionario, del socialismo democrático, y culminando aquella tarea. Creo que en ese sentido, pues, los compañeros de Euskal Herria Socialista están haciendo una gran labor. Yo animo a todos, por supuesto, a colaborar y a participar con ellos, con la Fundación Federico Engels, y bueno, espero que no se haya aburrido en esta hora larga de introducción. Muchas gracias.